No busques este país en los titulares fríos de la geopolítica. Ahí no lo encontrarás. Para entender el alma de Venezuela, no hay que mirar el mapa, hay que mirar el rostro de quien te recibe. Venezuela no es una coordenada, es una temperatura. Es el calor que no solo quema la piel, sino que derrite la distancia entre extraños. ¿A qué huele su mañana? Huele al vapor blanco de la arepa recién asada, ese maíz que es la masa madre de su identidad. Huele a guayoyo caliente, ese café clarito que es la excusa perfecta para detener el tiempo y arreglar el mundo en 5 minutos. Escucha su saludo. No es un simple hola, es un épale mi pana, un amigo o un hija, ¿cómo amaneciste? Incluso el desconocido que te vende el periódico te trata con una familiaridad antigua, una confianza heredada. He aquí el anclaje conceptual de esta tierra, la calidez incombustible. No es una alegría ingenua, no, señor, es una alegría desafiante, una hospitalidad que sobrevive a las tormentas más feroces. Es el detalle sutil que solo un local conoce, la costumbre de mesa donde siempre cabe uno más, donde el plato se comparte sin preguntar, porque donde comen 2, comen 3. Es la resiliencia caribeña, que usa el humor no para escapar, sino para digerir la realidad. Esa capacidad de reírse de la propia tragedia para quitarle poder. Miren esas manos. Esas manos te cuentan más sobre el país que cualquier discurso. Hay una dignidad silenciosa en la forma en la que el venezolano lleva su carga. Es la elegancia de la guacamaya cruzando el cielo caótico de Caracas a las 6 de la tarde, ajena a todo lo que abajo ocurre. Venezuela es el país que cuando todo parece apagarse, siempre encuentra un fósforo. Pero esa calidez incombustible no es nueva, es un hilo de oro que se teje a través de su historia. Un hilo que a veces es empuñado por gigantes que caminan en silencio. Viajemos al pasado, no a las batallas de la independencia, sino a un laboratorio modesto. Imaginemos el olor a formol y la luz fría de un microscopio. Ahí encontramos a nuestro protagonista humano, un hombre flaco, de mirada mansa, pero de acero en la voluntad. El doctor Jacinto Combit. Nacido en Caracas en 1913, Combit pudo haber elegido el camino fácil de la medicina privada, pero él tenía una obsesión que la sociedad prefería ignorar: la lepra. En aquellos años, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia de muerte social. Los pacientes eran arrancados de sus familias, estigmatizados y encerrados en leprosorios, verdaderas cárceles del dolor. El miedo era el tratamiento principal. Jacinto Combit se enfrentó no solo a la bacteria, sino a un sistema entero que prefería la invisibilidad a la cura. Él eligió la soledad del laboratorio y el rechazo de quienes le decían que perdía su tiempo. Su lucha fue larga, décadas de investigación, de prueba y error, de tocar la piel que nadie quería tocar. Y entonces, la paradoja. Combit no buscaba la fama, buscaba la dignidad. Y la encontró. Su avance verificable fue monumental. Desarrolló un modelo de vacunación para la lepra, que por primera vez combinaba la vacuna BCG con la bacteria Mycobacterium leprae, muerta por calor. No fue solo una cura médica, fue una cura social. Abrió las puertas de los leprosorios, devolvió padres a sus hijos y ciudadanos a la sociedad. En 1988 fue nominado al Premio Nobel de Medicina. Pero Jacinto, el hombre que domesticó el estigma, nunca cobró por su patente. Decía que la ciencia era para la humanidad. Murió a los 100 años, trabajando casi hasta el último día. El gigante histórico dejó una huella que no se borra. Pero, ¿dónde vive ese legado hoy? La grandeza de Combit no se quedó atrapada en los libros de ciencia, no es una estatua de bronce,
esa misma voluntad inquebrantable, esa vocación de servicio que no pregunta por el costo, se ha mudado, ha bajado de los laboratorios y ha caminado por los senderos de tierra. Se ha transformado en el sustento de la vida diaria. Para ver el legado de Convict debemos mirar donde la vida aprieta más fuerte. Debemos conocer a Carmen. Ubiquémonos, no en la capital, sino en un pequeño pueblo de Mérida, en lo alto de los Andes venezolanos, donde las nubes se sientan en el patio. Aquí la vida se mide por la cosecha y la paciencia, y en el centro del pueblo hay un modesto ambulatorio de salud. Es un edificio pintado de azul pálido, donde la pintura se descascara suavemente por la humedad. Ahí trabaja Carmen. Carmen es enfermera. No es una científica nominada al Nobel, pero es una santa de la vida cotidiana. Carmen llega a las 6 de la mañana, cuando el frío corta la cara. Su ambulatorio carece de muchas cosas. A veces no hay luz, a veces el agua llega por horas. Los estantes de medicina no siempre están llenos, pero Carmen tiene algo que ningún presupuesto puede comprar: la calidez incombustible. Miren esta escena. Entra don Pedro, un anciano campesino con las manos deformadas por la artritis y el trabajo en el campo. Necesita una cura compleja en una herida rebelde. No tiene dinero para pagar. Carmen lo mira. No mira su pobreza, mira su humanidad. Carmen toma las manos de don Pedro. Sus propias manos están cansadas, pero son suaves. No tiene todos los insumos que desearía, pero improvisa con la precisión de un cirujano y el amor de una madre. Tranquilo, don Pedro, que de esta salimos, le dice. Carmen es la heroína anónima que mantiene el latido del país. Ella no sale en los periódicos, pero ella es Venezuela. Pero Venezuela no solo es un prodigio humano, es una tierra que desafía la lógica de la geografía y la ciencia. ¿Sabían que este país ostenta el récord Guinness más electrizante del planeta? Vayamos al Zulia, sobre el lago de Maracaibo. Ahí ocurre el fenómeno del relámpago del Catatumbo. No es una tormenta cualquiera, es una fábrica de ozono natural. Durante hasta 260 noches al año, durante 10 horas por noche, el cielo se rompe en miles de relámpagos por hora. Es la mayor concentración de rayos del mundo. Y si hablamos de vértigo, tenemos que mencionar al gigante, el Querepacupay Merú, conocido mundialmente como el Salto del Ángel. Es la caída de agua ininterrumpida más alta del planeta, 979 metros. Hagan el cálculo, es casi 1 kilómetro de agua desplomándose desde la cima de un Aullantepui, un monte de los dioses, en el Parque Nacional Canaima. El agua es tanta y la caída tan larga que a menudo llega a la base convertida en una bruma fina. Es un paisaje que parece de otro mundo. Por si fuera poco, Venezuela es uno de los 17 países megadiversos del mundo. Desde los glaciares andinos que sobreviven en el Pico Bolívar, pasando por los desiertos de los médanos de Coro, hasta las selvas amazónicas inexploradas. En un solo día puedes desayunar con frío de páramo y cenar con el calor de la playa. El país es un mapa genético de la belleza del planeta. Hemos recorrido su calidez, su ciencia, su resiliencia anónima y sus maravillas naturales. Pero, ¿cuál es la lección final de Venezuela para el mundo? Este país nos enseña una verdad fundamental sobre la condición humana global, que la verdadera riqueza de una nación no está en lo que tiene bajo el suelo, sino en lo que tiene dentro del pecho. Jacinto Convict demostró que un hombre con voluntad puede sanar lo imposible. Carmen demuestra que una mujer con amor puede sostener la vida donde todo falta. Y el pueblo venezolano demuestra que la alegría no es un lujo, es una herramienta de supervivencia. Venezuela es la prueba de que incluso en la noche más larga, el ser humano tiene una capacidad incombustible de encender una luz y compartirla. No hay que tener miedo de mirar este país, hay que tener el coraje de aprender de él, porque el latido de Venezuela no se apaga, está ahí,
en cada arepa, en cada guayoyo, en cada mano que cura. Está ahí, esperando para recordarnos que sin importar la tormenta, siempre podemos elegir la calidez. Soy Luisa, y si este viaje por el alma de Venezuela te ha tocado, suscríbete y acompáñame a recorrer el resto de nuestra América.